Era la madrugada del 8 de agosto de 2018, y como de costumbre, Adrian Crawford estaba sentado en su sillón, a oscuras, en medio de la sala de estar. Llevaba 2 semanas sin poder conciliar el sueño, al menos no con tranquilidad. Cada vez que cerraba sus ojos, en su memoria se articulaba aquel atormentador recuerdo que durante 20 años había exprimido la felicidad de su vida. Su auto, el llanto de los niños, los gritos de su esposa, un intenso dolor y un fuerte destello se combinaban en una torturante pesadilla que le arrebataba la paz. El hombre era detective de profesión, y a sus 48 años de edad ya debería haber alcanzado un rango de mando dentro del departamento. Por algún motivo, que solo quienes lo conocían desde hace mucho entendían, él se había rehusado a salir de su puesto. Mientras sus dedos sobaban la superficie de su frente, sus amargados ojos se centraban en aquel reluciente objeto que reposaba en la cristalina superficie de la mesa de centro. Era una bala, una calibre 45 que resplandecía suavemente como un faro en las tinieblas. En la palma de su mano izquierda resguardaba con tensión una moneda de 5 yenes, con la que jugueteaba cada vez que aquella terrible idea le cruzaba por la mente. Cara vida, sello muerte. Puesta mayúscula, pero sin mayor importancia para él, pues desde que su hija se había marchado a buscar mejores rumbos fuera de la ciudad, la soledad y la culpa habían hecho estragos en la moral del detective Crawford. Y a pesar de la intensidad de sus macabros juegos, si 100 veces lanzaba la moneda, 100 veces salía cara. Adrian la hizo saltar nuevamente y la atrapó en el aire sin quitar la mirada de la bala. Dudó antes de revisar el resultado y por un corto instante la garganta le rogó secamente por un poco de ron, mas él se rehusaba ante todo a beber alcohol. Abrió la mano, con pausada quietud, hasta ver cómo los últimos rayos de luz de luna le mostraban el resultado. Cara, nuevamente cara. Apretó el rostro con enojo y lanzó la moneda contra la superficie de la mesa de centro. Adrian se encorvó y cubrió su rostro con pesar mientras la memoria le atizaba el dolor y sobre todo la culpa. Fue así por un tiempo, hasta que un leve crujido llamó su atención. El sonido venía del jardín trasero de la casa. Era suave, apenas perceptible, pero real. Adrian agudizó el oído y afinó sus sentidos cual felino. Eran pasos en medio de las sombras. Un mal augurio según su experiencia. Fundó su arma, revisó que estuviera cargada e ignorando la bala que había en la mesa, se levantó con premura hacia la puerta corrediza que daba al jardín. No veía muy bien, pero tampoco consideró encender las luces. Quería encontrarse con un ladrón o con un drogadicto desesperado por conseguir su siguiente dosis. La adrenalina se disparó en su pecho y por un momento pensó que si corría con suerte, no tendría que ser él o el azar quien determinara su fin. Adrian movió bruscamente la puerta corrediza y se mantuvo de pie en medio de la fría oscuridad, esperando, presto a reaccionar ante cualquier señal de ataque. Su mano apretó el mango del arma con furia y su respiración se intensificó a medida que el silencio se formaba como un tenso velo de intriga. El detective Crawford movía los ojos sin necesidad de agitar la cabeza y estudiaba cada señal sin tener que verla. De repente, otro ruido, un clic, ligero pero reconocible. Era el seguro de un arma. Adrian no pudo evitar sentir como alguien le apuntaba, y en respuesta comenzó a levantar su arma mientras sus manos se cerraban sobre el gatillo. Pero antes de conseguir congelar su sangre para enfrentarse al peligro, todo pareció mecerse. La tierra bajo sus pies comenzó a zarandearse mientras un poderoso crujido despertaba a los habitantes de Round River. Las casas se agitaron como si fueran de papel mientras las ventanas se quebraban casi al unísono. Adrian tuvo que apoyarse contra una pared, dejando que el arma se le escapara de las manos. No pudo evitarlo.
En la cabeza comenzó a crecerle un punzante dolor que se extendió hasta sus oídos, a la par de un confuso hormigueo que se esparció por todo su cuerpo. Sus sentidos se vieron dolorosamente aturdidos, al punto de no poder reconocer la naturaleza de un extraño zumbido que pasó por sobre su cabeza. Aquel malestar no le era ajeno. Adrian había sufrido de estos síntomas desde que tenía 8 años. En algunas ocasiones eran simples mareos, en otras, dolores insoportables. Él intentó levantar la mirada, hurgar entre lo desconocido de las sombras en busca del supuesto invasor. Pero toda la confusión que tremendo temblor generó, sumado a la punzante migraña que lo atacaba en el momento, no le permitió concentrarse en lo absoluto. Sin embargo, el malestar se esfumó justo a tiempo para que el detective pudiera evitar el ser aplastado por un pedazo de tejado. Solo fue hasta ese momento en que él se dio cuenta de la escala de lo sucedido. El temblor pareció prolongarse por una eternidad, pero al cabo de unos segundos, así como apareció, también se deshizo. La tierra regresó a su natural quietud, mientras que el repique de alarmas, gritos y chiflidos atiborraban la madrugada de aquel 8 de agosto. ¡Adrian! ¡Adrian!, gritó la voz de un anciano desde más allá de los arbustos que separaban al detective de la casa de al lado. ¡Alguien se robó mi auto! ¡Adrian! Adrian Crawford recogió su arma, sacudió la cabeza para despabilarse un poco y tras saltar por sobre la cerca, se adentró a la casa del señor Graham para atender su llamado de auxilio. Aunque, para cuando sus pasos lo llevaron a la entrada, el auto ya se había esfumado con afán por la calle. ¿Estás bien?, le preguntó el detective al anciano, luego de darle las malas noticias. Sí, gracias, Adrian. Solo un poco nervioso, respondió el señor Graham. No te preocupes, Bill. Dame el número de placas y pasaré un reporte, dijo Adrian, mientras le servía un vaso de agua al alterado hombre. Una vez el señor Graham se recuperó, más voces se hicieron en el aire presionando al detective para que saliera en un apuro y atendiera los clamores de aquellos que necesitaban ayuda. El temblor, aunque pasajero, dejó atrás notorios daños en toda la ciudad y despertó bruscamente a los equipos de emergencias. Adrian Crawford pasó casa por casa atendiendo llamados y socorriendo heridos. Él no era rescatista, pero el juramento que había hecho en la academia lo obligaba a ayudar. Y eso fue lo que hizo, durante horas, hasta que el sol aclaró las cosas y la mañana se hizo más cálida. Una vez los paramédicos y bomberos llegaron a la zona y se hicieron cargo de la situación, Adrian pudo regresar a su casa para evaluar los daños. Una prominente fractura atravesaba la pared del recibidor, mientras que en el interior todo se resumía en un completo desorden. Paseó cansinamente por el pasillo principal hasta dar con la vieja habitación de su hija. Allí, su atención se centró del todo en el pequeño cilindro plástico que sobresalía de entre los juguetes. Un viejo caleidoscopio, uno que él le había comprado la última vez que fueron a una feria. Lo levantó con cuidado y observó con aire entristecido el nombre marcado en el costado. «Eve», susurró él, mientras el repique de su teléfono interrumpía sus recuerdos. «Crawford», respondió él. Sí, estoy bien. Ok, entiendo, pasa por mí. Adrian colgó y arrastró los pies de regreso a su cuarto. Se dio un baño y arregló su atuendo. Ajustó mediocremente su corbata y antes de buscar las llaves, se topó nuevamente con ese viejo caleidoscopio. Lo acercó a su ojo y por un encantador momento se permitió perderse entre las hipnóticas formas azules que se unían y se separaban armónicamente. Así, hasta que la bocina de un auto lo despertó de aquella ilusión. Adrian reaccionó con un respingo y sin darse cuenta, guardó el caleidoscopio en la profundidad de su bolsillo para luego salir al encuentro de su compañero. Frente a la maltratada casa, esperaba un joven detective de apariencia impecable sentado frente al volante de un Ford Fiesta sedán negro que relucía bajo el cálido sol.
Buenos días, jefe. ¿Café?, dijo el joven, tan pronto y como vio el porte de Adrian. Buenos días, Charlie, respondió Crawford, mientras recibía el vaso de papel que su compañero le ofrecía. Un salvavidas como siempre. Charlie sonrió agradecido y encendió el auto para así dar inicio a la jornada. Su nombre completo era Charles Joseph Willis, oficial recién ascendido a detective de primer grado y desde hace unos meses compañero de trabajo de Adrian Crawford. No tuvo una buena noche, ¿verdad, jefe?, preguntó Charlie tras ver el mal gesto de su compañero. No, respondió Adrian tras un sorbo de café. Hace mucho que no tengo una de esas. Entonces, ¿estaba despierto cuando ocurrió el temblor?, asumió Charlie. Sí, respondió Adrian a secas. El auto avanzó por la calle principal hasta dar con una intersección que desviaba hacia el centro. Luego, los conduciría directamente a la zona comercial de Round River. ¿Y entonces cómo le fue con eso?, preguntó Charlie. ¿Con qué? ¿Con el temblor?, respondió Adrian tras otra probada de café. No sabría decirte la verdad. ¿Por qué?, preguntó Charlie mientras giraba hacia la zona comercial. Bueno, tuve una descompensación. ¿Sabes a qué me refiero?, respondió Adrian, un tanto avergonzado. Lamento escuchar eso, jefe, respondió Charlie, entendiendo completamente. ¿Hace cuánto que no tenía un episodio así? ¿Uno así de fuerte?, dijo Adrian, mientras pensaba amargamente. Desde el accidente, creo. Charlie supo de inmediato que se había equivocado al guiar la conversación a esos términos. A diferencia de lo que muchos creían, Adrian nunca fue reservado con sus pensamientos ni con su pasado. Eso lo había aprendido Charlie en el tiempo que llevaba trabajando con él. Sabía que de vez en cuando el detective Crawford presentaba ciertos malestares como mareos o migrañas que rara vez lo llegaban a incapacitar. Y también sabía, muy a diferencia de lo que decían los rumores, que fue una de estas intensas descompensaciones y no el alcohol lo que propició el accidente en el que falleció su esposa y su hijo menor. En fin, dijo Adrian luego de sobar sus párpados. ¿Cuál es la emergencia? Un niño encontró un cuerpo bajo el puente de la salida oeste, respondió Charlie mientras el auto tomaba la principal hacia la zona noroeste. ¿Un cuerpo?, preguntó Adrian con algo de incredulidad. ¿Seguro que no es un disfraz como el año pasado? No, esta vez es en serio, agregó Charlie. Hay un patrullero en el lugar. Fue él quien reportó el hallazgo, de hecho. Bien, dijo Adrian con desánimo. Supongo que un desastre natural no era suficiente para iniciar el día. El auto entonces se adentró en la zona rural del poblado, en donde los árboles y arbustos flanqueaban las carreteras. Por un momento, hubo silencio en el auto, interrumpido por un torrente de anécdotas que soltó Charlie, tratando de dejar atrás el mal recuerdo del accidente. Adrian, sin embargo, notó un pequeño detalle que hizo que la conversación cambiara de tema. Mi reloj no funciona, señaló él, luego de darle unos golpecitos al cristal. Sería otra cosa que no lo hace, jefe, dijo Charlie. Al parecer el temblor generó un daño en la planta de energía. Nada que estuviera conectado a una toma corriente está funcionando ahora. Adrian intentó ajustar su reloj a la hora que marcaba el tablero del auto, pero el resultado fue totalmente opuesto. Creo que lo arruiné, dijo Adrian casi en broma. Ahora el segundero está andando en reversa. Al cabo de unos minutos, el auto alcanzó el puente de la salida noroeste, en cuya mitad estaba estacionada la patrulla que los esperaba. Bien, dijo Adrian en voz baja. Hay que ganarse el pan. Los detectives se estacionaron justo enfrente de la patrulla y tras un protocolario saludo, pidieron que se les dictara la declaración de lo sucedido. Según el reporte, el pequeño Dennis Cole,
quien esperaba en el asiento trasero de la patrulla que llegara su mamá, había salido en su bicicleta para comprar algo de estuco. Cuando estaba atravesando el largo del puente, vio casi de reojo como dos hombres en disfraz atravesaban el río para luego llegar hasta un viejo árbol. El pequeño Dennis se detuvo, intrigado, y observó cómo uno de los hombres en disfraz se recostaba en el árbol, mientras el otro salía corriendo de regreso hacia la espesura que rodeaba la zona. Dennis preguntó a gritos si necesitaban ayuda, mas no hubo respuesta. El niño permaneció ahí, con un creciente miedo en su pecho, hasta darse cuenta que el sujeto había fallecido. Yo estaba en la zona cuando recibí el llamado por radio, dijo el patrullero. Estaba atendiendo el choque de un auto no muy lejos de aquí. ¿Qué clase de auto?, preguntó Adrian, con interés. Una camioneta Dodge azul, dijo el patrullero. De 4 puertas, modelo... Es el auto de Bill Graham, sentenció Adrian con total certeza. ¿Está seguro, jefe?, preguntó Charlie. Claro que lo estoy. Soy vecino del viejo Bill desde hace 28 años. Le robaron el auto esta mañana luego de que ocurriera el temblor. Apareció en el cruce de Simmons, señor, explicó el patrullero. El auto chocó contra un poste y se estancó en una zanja. No habían señales de los ocupantes, solo cristal roto y unas cuantas balas bajo el asiento del conductor. Atenderemos eso después, dijo Adrian. ¿Puede contactar a Bill Graham por mí, oficial? Con gusto, señor. ¿Y respecto al cuerpo?, preguntó el patrullero. Iremos a darle un vistazo, dijo Adrian, a la vez que palmeaba el hombro de Charlie. Los detectives entonces bajaron con cierta torpeza por la pendiente que daba hacia el río. Adrian meneó la cabeza suavemente. Comenzaba a sentir un ligero mareo y una especie de pálpito en su cabeza que amenazaba con convertirse en migraña. ¿Todo bien, jefe?, le preguntó Charlie, temiendo el atestiguar una de sus descompensaciones. Sí, Charlie, todo bien, le dijo Adrian, sobando de nuevo su frente. Déjà vu, dijo Charlie sonriendo, mientras avanzaba siguiendo la corriente del río. Me dio la impresión de que ya había vivido esto. Ves muchas películas, Charlie, le dijo Adrian, mientras paseaba su analítica mirada por los alrededores. El árbol, agregó él, al cabo de unos minutos. ¿Cómo dice, jefe?, preguntó Charlie. Es el árbol de las parejas. Los jóvenes vienen y tallan sus nombres en la corteza del árbol para inmortalizar su amor. Lo han hecho por décadas. Puede que nuestro desconocido fuera un local y haya querido morir con un dulce recuerdo en mente. Charlie guardó silencio y trató de recordar el fijarse en esos detalles en el futuro. Luego de unos cuantos pasos, se toparon de frente con el inmóvil cuerpo que reposaba incómodamente sobre el costado del viejo árbol. En ese momento, se dieron cuenta que a lo que Dennis llamaba disfraz era en realidad un traje de contención, opaco y grisáceo, que conectaba con una capucha que terminaba en una visera oscura sobre el rostro. ¿Radioactivo?, preguntó Charlie. No, respondió Adrian. Creo que es para trabajos eléctricos. El detective Crawford se inclinó al nivel del cuerpo, y tras notar lo extrañamente familiar que le resultaba el grisáceo traje, comenzó a estudiar cada aspecto del fallecido con un especial escrutinio. Charlie, por su parte, inspeccionó las marcas en el suelo cercano mientras sacaba libreta y pluma de su abrigo para tomar apuntes. Los puños del desconocido estaban apretados. Puede que hubiera sufrido gravemente antes de morir. En su pecho sobresalía una mancha carmesí que se concentraba alrededor de una herida de bala, y a lo largo del traje se esparcían placas de seguridad que le daban la apariencia de un traje espacial. El detective entonces se percató que la cabeza de aquel desconocido estaba ladeada hacia una parte del tronco que le resultaba familiar. Sacó unos guantes de su abrigo y se dispuso a mover la amplia capucha del traje de contención. Creo que deberíamos esperar al equipo de criminalística, jefe, recomendó inútilmente Charlie. No, yo tengo más experiencia que todos ellos juntos, respondió Adrian,
mientras comenzaba a remover la oscura visera. No hay nada que ellos me puedan La voz de Adrian se interrumpió de inmediato, apenas si la cabeza del desconocido fue liberada de la gruesa capucha. El detective Crawford retrocedió de un brinco, con un claro terror marcado en su rostro. Dios mío, jefe, dijo Charlie, tan pronto como vio la cara del fallecido. Se parece a Jesucristo, dijo Adrian Crawford en un nervioso y fugaz susurro. ¿Soy yo?